Hola, continuamos entonces y ahora vamos a aprender la lectura de las velas japonesas. Entonces nosotros ya estamos súper familiarizados con los gráficos. Vamos a identificar primero que las velas japonesas se caracterizan por tener colores. Entonces nosotros siempre que veamos velas japonesas verdes significan velas alcistas, y cuando nosotros veamos velas japonesas rojas significa velas bajistas. Obviamente ustedes recuerden que ustedes pueden modificar los colores de las velas japonesas. Ustedes pueden, por ejemplo, poner según el gráfico que ustedes tengan, velas verdes o velas blancas, velas rojas o velas azules, por ejemplo. En esta explicación que nosotros vamos a entender, lo vamos a hacer con velas alcistas verdes y velas bajistas rojas. Entonces, primero comprendamos que las velas verdes son alcistas. Para que podamos comprender, las velas verdes que son alcistas se caracterizan por un aspecto fundamental, el cual es que siempre inician en la parte de abajo y finalizan en la parte de arriba. Obviamente, algo también que las caracterizan es que tienen colas de techo y también tienen colas de piso. ¿Qué significa esto? Este fue el punto máximo que el precio visitó en ese periodo. Entonces, nosotros ¿qué podemos entender con esta vela? Que comenzó en este lugar, que el precio comenzó en este lugar, que alcanzó a bajar hasta acá y subió hasta acá, pero el precio al fin termina en este lugar. Entonces aquí empieza y aquí termina. En este momento nosotros no logramos comprender qué magnitud de información es la que estamos viendo, pero más adelante en este mismo capítulo tú entenderás el por qué esa información es ultramente valiosa para que tú puedas identificar el mercado hacia dónde va a tomar. Entonces la vela verde tiene la característica de que comienza abajo y finaliza arriba, pero la vela roja, que es la vela bajista, es viceversa, es lo contrario. El mercado comienza acá y termina acá. También tiene una cola de techo y también tienen colas de piso. El precio máximo del periodo está en la parte de arriba y el precio mínimo del periodo está en la parte de abajo. Entonces, ¿qué pasó con esta vela? El mercado arrancó en este lugar, subió hasta acá, bajó hasta acá y subió, y acá cerró y acá inició. Es absolutamente lo mismo que vimos con la vela verde, con la característica de que el inicio del precio es en la parte de arriba porque sabemos que el mercado descendió. En cambio, en la vela alcista es viceversa, el mercado comienza en la parte de abajo y sube hacia arriba. Esta parte nos debe quedar súper clara. Nosotros vamos a ver una infinidad de velas japonesas. El mercado transforma, el mercado dibuja las velas japonesas de muchas maneras según el comportamiento. Nosotros acá podemos, por ejemplo, ver de que esta vela, el precio inicia acá, alcanza a subir hasta este lugar, pero al final baja y el mercado se cierra. Donde el mercado se cierra, allí se cierra la vela y no tiene cola de piso. ¿Por qué? Porque el mercado no bajó más de lo que tuvo que haber bajado. Acá es lo mismo, pero entonces arranca acá, el mercado baja, cierra acá, significa que el precio alcanzó a bajar más, pero antes de la jornada o el periodo llegó hasta acá. Y lo mismo pasa con las dos velas alcistas que hay en la parte inferior, pero de manera contraria. El precio inicia acá, sube, acá llega, baja y se cierra ese periodo. Y con esta otra vela sucede lo mismo. El precio inicia acá, alcanza a bajar, no puede seguir bajando y el precio continúa hacia arriba y se cierra al alza. Estas son otras clases de velas que aparecen.
también las vas a ver en los gráficos cada vez que te vayas metiendo más en el análisis técnico. Esta es una vela que el precio inició acá y también finalizó acá, pero en ese lapso tuvo un movimiento que llegó hasta este lugar y otro que llegó hasta este lugar, volviendo al mismo punto de inicio. También vas a ver velas que tienen un cuerpo un poco más pequeño. Eso también es información y también lo vamos a utilizar, y de la misma manera aparece con las velas alcistas. Lo que quiero que identifiques en este momento son patrones de confirmación que a ti te van a servir cuando estés analizando los gráficos. Entonces, como primero tenemos la vela que vimos anteriormente, se llama vela doji. Ustedes van a encontrar infinidad de nombres de las velas en todo el análisis que ustedes van a tener y en todo el aprendizaje que ustedes van a tener de ahora en adelante. Solo algo les digo: conózcalas, aprendan de ellas, y si se aprenden los nombres está bien, si no se los aprenden igual canalicen la información, que lo más importante es la información que tienen las velas. Entonces, cuando ustedes vean en el gráfico una vela doji, significa indecisión del mercado, porque lo que pasa es que el precio no define al alza y tampoco define a la baja, simplemente se sostiene en un mismo eje. Esto lo podemos ver en el mercado en este ejemplo. Aquí vemos marcada, y esta es una vela doji. ¿Por qué aparece? Simplemente aparece porque el precio se encuentra en un mismo soporte y en una misma resistencia. Ustedes deben comenzar a combinar lo que son los soportes, las resistencias, las líneas de tendencia y la lectura de las velas japonesas. Como podemos ver, aquí hay una vela doji. De hecho, hay más velas que tienen una cola arriba y una cola abajo, sus cuerpos son delgados, entonces el precio podemos decir que en este rango se encuentra atrapado. Entonces por eso el rango no sale, el precio no sale de este lugar. Vamos con otra vela. Son velas de cuerpo amplio. Entonces, ¿qué caracteriza a estas velas? Que son 3 veces más grandes que el resto de las velas. Es un patrón de confirmación alcista. Miremoslo acá, por ejemplo, acá tenemos una vela de cuerpo amplio. ¿Qué significa esto? Significa que los compradores arrasaron en este periodo con el mercado, que los compradores se fueron al alza, que no hay temor, que no hay premisas. Entonces, miremos en este ejemplo que de aquí en adelante se convierte en 7 marcos de 30 minutos, los cuales son alcistas después de esta vela. De hecho, aquí no había marcado la vela, aquí vemos otra vela que podemos decir que es una vela de cuerpo amplio. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos definir una vela que sea exacta, simplemente nosotros viendo la actitud que tuvo el mercado podemos definir e interpretar hacia dónde va la tendencia. Por ejemplo, esta vela también yo puedo decir que es una vela de cuerpo amplio, que es una vela grande, es una vela que supera 3 veces tan siquiera las velas más pequeñas que hay anteriormente, y de hecho aquí se cumple y el mercado comienza a subir y nos entrega más periodos al alza después de la vela de cuerpo amplio. Entonces tenemos esta otra vela, es una vela larga, cola inferior. ¿Qué pasa? Se caracteriza porque su cola inferior es bastante larga, como lo vemos en este lugar. Entonces aparece la fuerza compradora, y también, como las velas grandes amplias, es una confirmación alcista. Vamos a ver el ejemplo. Aquí lo podemos ver. Vemos que después de la aparición de una larga cola de piso o una larga cola inferior, como lo quieran llamar, se presenta la tendencia alcista. Esto ustedes lo van a ver día a día en el mercado y en los gráficos. ¿Qué significa esto? Que los compradores no permitieron que el mercado cayera y lo enviaron directamente al alza. ¿Qué significa esto? Que el equipo ganador
que la guerra, que la batalla la está ganando el equipo alcista. De hecho, miremos todas estas colas que comienzan a aparecer y que aparecen en justo este soporte. Entonces eso a nosotros nos da una confirmación de que el mercado, lo más factible, lo más probable es que arranque y comience a subir. Otra vela que nosotros tenemos en este momento es la vela libélula. Se le llama así porque tiene la forma de una libélula. Esto también significa una confirmación alcista, porque aparece la fuerza compradora. La fuerza compradora aparece en este lugar y no deja que el mercado baje y lo devuelve hasta el inicio, hasta donde comenzó. Podríamos decir que la vela doji libélula es similar y tiene el mismo comportamiento y la misma confirmación que tiene la larga cola inferior, que es la vela superior, la vela de arriba. En estas dos velas se presenta el mismo criterio y el mismo valor, que cuál es, que los compradores están apareciendo, que los compradores están diciendo que el mercado se debe ir al alza. Esto a nosotros nos confirma de que el equipo ganador en este momento son los alcistas, entonces nosotros debemos ir en compra. Pero no quiere decir que siempre que nosotros veamos largas colas de piso o largas colas inferiores nosotros debamos comprar. No, debemos esperar, debemos mirar, debemos observar, debemos evaluar, debemos darnos cuenta de cuál es la tendencia, debemos darnos cuenta de cuál es la línea de tendencia, de cuál es el soporte, de cuál es la resistencia, de cuál es el momento del mercado, de cuáles son las anteriores velas, de cuáles son las velas posteriores que pueden llegar a ver aquí. Así, identificar e ir al alza. Estos son los patrones de confirmación alcistas. Ahora vamos con los patrones de confirmación bajistas. Tenemos de igual manera la vela doji roja, la vela doji de indecisión. Esta la podemos ver en el mercado aquí, como la vemos en este lugar. Esta es una vela de indecisión, es una vela que no dice nada, es una vela que solo dice que hay pánico en el mercado, que la gente no sabe hacia dónde ir, que no hay un equipo ganador definido. Entonces eso es lo que pasa. Por eso el mercado se enranga y se sigue enrangando y no puede salir, como lo vemos en este ejemplo. Tenemos las velas grandes amplias. Es la misma similitud que teníamos con las velas grandes amplias alcistas, en este caso bajista. Es otra confirmación de que el mercado va a continuar a la baja. ¿Y esto por qué pasa? Simplemente porque la fuerza vendedora es de grandes magnitudes. El mercado arranca en este lugar, no puede, no es capaz de subir más que esta parte tan pequeña. Entonces arranca hacia abajo. De igual manera no hay compradores que puedan resistir con la fuerza bajista. Entonces siempre hay una confirmación de que el mercado va a continuar bajando. Y eso lo podemos ver acá. Eso lo podemos ver en este mismo ejemplo del dólar yen que lo vimos anteriormente. ¿Y cuál es? Vemos esta vela. Esta vela que nos muestra fuerza, nos muestra fuerza vendedora. El precio arranca acá, nunca sube, porque miren que es una vela que ni siquiera tiene cola de techo. Entonces arranca en este lugar, baja con mucha fuerza y no hay fuerza compradora. Donde esta vela apareciera con una cola de piso, diríamos que el mercado cayó hasta acá y no fue capaz de subir, o sea que los compradores se están yendo en contra. Pero viendo que no tiene cola de piso, es muy probable que el mercado continúe bajando. Y de hecho, el mercado, después de una vela neutra, el mercado vuelve y entrega otra vela de cuerpo ancho y amplio, donde el mercado se inició acá y se cerró acá. A partir de esto podemos ver todos los periodos de marcos de una hora que se fueron a la baja por estas dos confirmaciones. Nosotros lo que no pudiéramos haber hecho era ver esta vela
ver esta vela y nosotros decir, ya, me voy a ir a la baja, voy a hacer una operación en corto. No. ¿Por qué? Porque no había una confirmación. Después de que esta vela termina y confirma el movimiento bajista, confirma la tendencia, confirma que no hay soportes cerca, nosotros allí sí pudimos haber hecho una operación en corto. En contrario a lo anterior, está la larga cola superior, está la vela con larga cola de techo. Y eso también es una confirmación bajista, porque aparecen los vendedores, porque aparece la fuerza vendedora. Y lo podemos ver también en el dólar yen, lo vemos en este lugar. Aquí tenemos dos velas. Recuerden que las velas no deben ser perfectas, entonces podemos ver de que estas velas tienen una cola de piso, pero esa cola de piso no es tan significativa. Entonces podemos tomar como una confirmación estas dos velas. Primero está esta y segundo está esta. ¿Qué pasa con estas dos velas? Que tienen unas colas de techo largas. ¿Esto qué significa? Que el precio intentó subir, pero que la fuerza vendedora apareció el pánico, apareció el miedo. Cuando aparecen los vendedores, aparece el miedo en el mercado, que el mercado puede empezar a bajar de una manera contundente. De hecho, observemos que al mercado bajar crea un soporte, crea una resistencia y crea un soporte, y luego de que estos dos son reventados aparece el ejemplo con el que estábamos, que es este. Entonces miremos y tengamos la magnitud, conozcamos, estudiemos y aprendamos de todo lo que las velas japonesas nos pueden entregar de información. Y como último está la doji lápida. Se llama lápida porque parece como una cruz invertida, porque parece como una lápida, y también es una confirmación bajista. Lo podemos ver acá mismo en el par dólar yen japonés. Acá que tenemos una cruz invertida, tenemos una vela doji lápida, donde el precio arrancó en este lugar, no pudo subir, entonces nos deja una gran cola de techo, lo que significa que la fuerza vendedora está ejerciendo presión sobre los vendedores, está apareciendo el pánico en el mercado y está diciendo de que esto se convierte en una resistencia, de que el precio resiste a subir, de que el precio en este lugar, los compradores no lograron ganar la batalla para continuar al alza y de que esto fuera una vela alcista. Entonces aparece la cola de techo, lo que nos da posterior a ella 2, una corrección y 3 días bajista, en total 5 días bajista, luego de que aparece esta vela doji, esta vela cruz invertida, esta vela lápida. Hay algo que tú debes tener muy claro también, y es que dentro de un patrón o marco de tiempo hay mucha más información. Analiza varios marcos de tiempo, de mayor a menor, es lo que yo te recomiendo. Tú no te puedes basar simplemente en una sola vela, tienes que mirar todo el bosque. Tú si estás en un bosque y ves un árbol dañado de 1500 hectáreas, tú no puedes decir que esas 1500 hectáreas están dañadas porque solo has visto un árbol. Tú tienes que ir a investigar todo el bosque para saber cuál es la magnitud y los pasos los cuales va a tener el mercado. Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a hacer un ejemplo en el mismo dólar yen, en el marco semanal. Nosotros acá en el marco semanal tenemos una vela. Tenemos una vela y la vamos a marcar con rectángulo. Nosotros tenemos una vela y esta vela claramente es tipo doji. Esta vela es de una semana. Esta vela trae la información de toda una semana. ¿Qué pasa? Si yo paso el gráfico del dólar yen japonés de una manera diaria, pasa lo siguiente. Esa vela semanal se convierte en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 velas diarias. Nos aparecen 6 velas y más velas porque el rango de rectángulo que acabamos de marcar es muy amplio. ¿Qué te quiero mostrar? Que en una vela semanal se encuentra
5 velas diarias. ¿Qué pasa con una vela diaria, por ejemplo? Con una vela diaria en el mercado Forex nos aparecen 24 velas de 1 hora. ¿Qué pasa con una vela de 4 horas? Una vela de 4 horas significa que dentro de esa vela de 4 horas hay 4 velas de 1 hora. Y esta es una clara fractalidad del mercado. Se las quiero mostrar de la siguiente manera. Si tenemos un cuadrado, voy a tratar de hacer un cuadrado, recuerden que estoy con el mouse, entonces puede haber errores de las líneas. Si yo le hago 2 líneas a este cuadrado, ya me queda cuadrado 1, cuadrado 2, cuadrado 3 y cuadrado 4. Miremos que dentro de un cuadrado tenemos 4 cuadrados. ¿Y qué pasa donde yo haga más líneas? Más líneas como estas. Miremos que dentro de un cuadro ya no tenemos 4 cuadrados, ya tenemos mucho más cuadrados, los cuales seguirán apareciendo si yo lo sigo mirando de una manera muy minuciosa. Entonces a eso me refiero. Cuando tú comiences con el mercado, cuando tú comiences a analizar el precio, cuando tú comiences a señalar soportes, a señalar resistencias, cuando tú mires líneas de tendencia, cuando tú hagas lectura de velas japonesas, mira los marcos de tiempo más grandes, que son los que tienen más veracidad. Por ejemplo, semanal, diario. Cuando yo hago un soporte en diario, cuando yo hago una resistencia en diario, significa que en el rango de 4 horas yo voy a encontrar campo para operar. Y más aún en el marco de 1 hora, pero lo voy a hacer más confiado porque sé que la tendencia semanal es alcista, por ejemplo, porque sé que la tendencia diaria es bajista, por ejemplo. Entonces a mí, si me aparece un patrón bajista en el marco de 1 hora golpeando en una resistencia y la tendencia semanal es bajista, a mí no me va a causar miedo, a mí no me va a causar incertidumbre realizar una operación de venta, porque yo estoy confiando en mi capacidad, estoy confiando en lo que aprendí y en todo lo que he hecho en el mercado. Terminamos el análisis de velas japonesas. Recuerda combinar los soportes, las resistencias, las líneas de tendencia, la lectura de velas en múltiples marcos de tiempo, teniendo en cuenta la fractalidad del mercado.